Éxodo 6, la semana pasada vimos los primeros 8 versículos. Ay, se me va a caer esta cosa. La semana pasada vimos los primeros 8 versículos y vimos cómo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, todavía estaban quizás teniendo algunas dudas acerca de lo que Dios quería que hicieran. Y estaban quejándose con Moisés y Moisés con Dios acerca de cómo Faraón, desde que él le había dicho lo que Dios le había dicho que le dijera, los estaba tratando muy mal y los estaba dando más trabajo que hacer. Y finalmente pudimos ver ahí en el capítulo 6 y los versículos 6 y hasta el 8, es lo que voy a leer aquí en mi Biblia ahorita. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová, o yo el Señor, dice la Reina Valera contemporánea. Entonces, una vez más, el juramento que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, ahora le está haciendo a esta nueva generación y les está diciendo: yo lo voy a hacer, y yo los voy a tomar a ustedes por pueblo, y yo voy a ser su Dios. Y pudimos ver, ¿verdad?, cómo en el Nuevo Testamento también Pablo nos da esa misma visión. Dios quiere ser nuestro Dios, y Dios quiere que nosotros seamos su pueblo. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Esa es toda la obra que Él ha estado haciendo a través de los siglos, a través de Jesucristo, a través de los profetas antes que Él, a través de los apóstoles después que Él. Es estar preparando un pueblo santo, un pueblo en particular para Él, santificado para Él. Y eso es lo que está haciendo con nosotros aquí. Nos está convirtiendo en ese pueblo. Y a veces, para que Él nos pueda convertir en ese pueblo, a veces tiene que hacer ciertas cosas, o tiene que dejar que sucedan ciertas cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a llegar al punto, al nivel, al tener el crecimiento que Él desea que tengamos, para que toda nuestra confianza en verdad sea puesta en Él. Hoy aquí en los siguientes versículos que vamos a leer en Éxodo capítulo 6, comenzamos en el versículo 9, en donde nos dice: esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Entonces Moisés está siendo obediente. Moisés está diciéndole al pueblo de Dios exactamente lo que Dios le está mandando que les diga. No está quitándole palabras, no está agregándole palabras, está diciéndoles exactamente lo que Dios le manda que les diga. Pero ellos, noten que dice ahí, no le hicieron caso. ¿Y cuál era la razón por la que no le hacían caso? Su espíritu acongojado y la crueldad de su esclavitud. ¿Saben qué? A menudo lo grande de nuestras congojas, lo cruel de nuestras aflicciones, tienden a hacernos quitar la vista de la grandeza de Dios y a enfocarnos demasiado en esos problemas y aflicciones, demasiado en esos deseos que tenemos, demasiado en esos anhelos que tenemos. Y cuando no los vemos darse, nos desesperamos y pensamos que Dios no tiene el poder para hacer lo que dice que puede hacer, ¿sí? Cuando estamos pasando por en medio de las pruebas, cuando estamos pasando por en medio de las enfermedades, de las aflicciones, la persecución, la tribulación, tenemos la tendencia a olvidarnos de lo grande que es Dios en realidad. Acabo de leer, alguien puso una foto, un anuncio en Facebook en donde dice: no te fijes en lo grande de tus problemas, fíjate en lo grande de tu Dios. Sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Sabemos que el Dios al que adoramos es el Dios creador de cielos y tierra, es el Dios creador del universo. Sabemos que es el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Sabemos que es el Dios que nos ha prometido vida eterna. Entonces, cuando nuestros problemas parecen ser demasiado grandes, demasiado pesados, tenemos que acordarnos de lo grande que es Dios. Digo, la palabra de Dios nos dice que Él nos sostiene en su mano. La palabra de Dios nos dice que Él es más grande que todo el universo. Cuando le estaban dedicando el templo en Jerusalén, Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces tenemos que acordarnos de la grandeza de Dios.
A veces tendemos a achicar a Dios. Sí, vemos los problemas demasiado duros, vemos cómo está, no es tanto lo duro, sino lo tupido, y tendemos a achicar a Dios. Y pensamos, Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué no haces nada? A lo mejor no eres quien dices ser, a lo mejor todo esto que estoy creyendo no es cierto, a lo mejor todo esto es nada más una farsa, una mentira, un invento de hombres. Y no vean que nunca ha pasado eso por nuestra mente, porque sí lo ha pasado. ¿Por qué? Por la congoja de espíritu, por la crueldad de las cosas por las que tenemos que pasar aquí en la tierra. Y a veces tenemos que pasar por cosas muy crueles, ¿no es cierto? Digo, no es igual que la esclavitud, pudiéramos decir, pero sí son cosas crueles, cosas que nos duelen hasta lo más profundo del alma, que nos dejan cicatrices, que abren heridas, que sangran, ¿sí? Que sangran y que duelen, y que tardan mucho en sanar. Pero tenemos que ver la grandeza de Dios. El apóstol Juan nos escribe en Primera de Juan capítulo 3, los versículos 19 al 22. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, noten lo que dice ahí, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. A veces nuestro corazón nos reprende, a veces nuestro corazón nos hace dudar, a veces nuestro corazón, porque es malvado y engañoso, nos hace que pensemos cosas que no son ciertas acerca de Dios. Pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo, y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, aunque mi corazón me reprenda, aunque mi corazón me esté tratando de decir cosas contrarias a las que yo sé acerca de Dios, contrarias a las cosas que yo he descubierto acerca de Dios y contrario a las cosas que yo he visto en mi vida de parte de Dios, aunque mi corazón me esté diciendo todo eso, yo voy a confiar en Dios, yo voy a asegurarme en Él. Es más, no le voy a hacer caso a mi corazón. Si no le voy a hacer caso a mi corazón, voy a someter a mi corazón, que se someta a lo que las Escrituras dicen, que se someta a lo que yo conozco de Dios, a la fidelidad que yo conozco de Dios, al poder que yo sé que Dios tiene, al amor que yo sé que Dios tuvo que tener por mí para enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para perdonar mis pecados y así abrir las puertas del cielo para mí. Yo voy a tomar cautivos mis pensamientos, como dice Pablo, yo voy a someter a mi corazón a la verdad de la palabra y me voy a aferrar a Él. Y va a llegar el momento en el que cuando nuestro corazón alcance a lo que nosotros sabemos acerca de Dios, entonces vamos a encontrar confianza. Noten el versículo 21 de Primera de Juan 3, nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. ¿Saben que una vez que nuestro corazón es sometido, una vez que nuestros sentimientos son sometidos a lo que nosotros sabemos acerca de Dios, entonces podemos empezar a poner nuestra confianza en Dios y podemos empezar a hacer las cosas que le son agradables, podemos obedecer sus mandamientos y entonces podemos saber que recibiremos de Él todo lo que le pidamos. Esta es una fórmula que aunque las fórmulas a veces no son muy buenas, las fórmulas que la palabra de Dios nos da, si las seguimos al pie de la letra, va a producir los resultados que nosotros necesitamos que produzcan. Pero tenemos que someternos a la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 4, Juan escribe esto: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Fíjense, aquí en el contexto está hablando acerca de falsos profetas que habían venido a traer diferentes enseñanzas que eran contrarias a la palabra de Dios. Pero la segunda parte del versículo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, eso lo podemos aplicar absolutamente a todo aspecto de nuestra vida. Lo podemos aplicar a todas nuestras luchas espirituales, físicas, emocionales. Podemos decir: mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que aquel que me quiere derrotar, que aquel que me quiere pisotear, que aquel que me quiere hacer dudar de la bondad de Dios. Mayor es el que está en mí. ¿Y quién es el que está en mí? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la presencia de Jesús siempre está con nosotros. Los que creemos en Dios, entonces, no debemos reaccionar a las pruebas y tribulaciones como los incrédulos que son parte del mundo, porque ellos no tienen el Espíritu, ellos no tienen esa confianza. Y de nuevo, muchos cristianos se encuentran en ese mismo lugar que los del mundo. Se les dificulta confiar en Dios y creer en Él, y creer que Él está ahí con ellos.
Y vienen las preguntas, Señor, entonces si tu palabra dice que estás aquí conmigo, ¿por qué no te siento? ¿Verdad? Porque no se trata de sentir, ¿verdad? Muchas veces queremos sentirlo. No se trata de sentir, se trata de saber que sé que Él está aquí a mi lado. Se trata de saber que sé que Él me va a sostener. Se trata de saber que sé que Él me va a dar las fuerzas. Se trata de saber que sé que si paso por el fuego, que si paso por el agua, que si paso por la tormenta, que si está lloviendo gatos y perros allá afuera, Él me va a proteger de esos gatos y perros. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Y es por eso que Pablo nos dice que no debemos como cristianos conformarnos a este mundo. No debemos pensar como este mundo piensa. No debemos de estar cegados como este mundo está cegado por el príncipe del poder del aire, sino que debemos de ser transformados en la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Y eso es lo que nos debemos ocupar, renovar nuestra mente. Él se encarga de renovar nuestro corazón, pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente. Se los he mencionado antes, pero hay un dicho en inglés que dice garbage in, garbage out. En otras palabras, si entra basura, va a salir basura, ¿sí? Y tenemos entonces nosotros que llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con la palabra purificadora de Dios, para que nuestra mente sea transformada, nuestra mente cambie y dejemos de pensar como piensa el mundo y empecemos a pensar en la forma en la que Dios piensa. Acuérdense, Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Piensen en eso. Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No podemos entonces seguir pensando como piensa el mundo allá afuera, en ninguna circunstancia por la que estemos pasando. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo puso sus ojos en lo que el Padre le iba a dar una vez que pasara por la cruz y resucitara. Y por el gozo, dice ahí en Hebreos, puesto delante de Él, fue a la cruz para un día ganarnos a nosotros. No lo busquen, se los voy a leer nada más, pero en Romanos 12:2, en la versión Reina Valera contemporánea, dice esto: no adopten las costumbres de este mundo. ¿Escuchó lo que le dije? No adopten las costumbres de este mundo. Cuando adoptamos, cuando alguien adopta a alguien, cuando alguien adopta a un hijo, ¿qué está haciendo? Lo está tomando para sí, lo está haciendo propio, ¿sí? Está diciendo, ahora tú eres mío, ¿sí? Y yo voy a hacer todo lo posible por mantenerte seguro, a salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo nos dice en Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo. En otras palabras, no las hagan suyas. No se apeguen a ellas, no las tomen a pecho. No se las lleven a casa. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Noten, si adoptamos las costumbres de este mundo y no transformamos nuestra mente por medio de la renovación, o si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente, no podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. No podremos comprobar qué es lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué? Porque las costumbres del mundo, ¿sí? La manera de que el mundo hace las cosas va a nublar nuestra vista, va a empañar no vamos a poder ver claro las cosas que Dios quiere que veamos claro, porque vamos a estar contaminados de las cosas que el mundo quiere que veamos. Los hijos de Israel necesitaban entonces renovar sus mentes, y nosotros lo debemos hacer también. Nosotros constantemente debemos buscar ser lavados con el agua de la palabra de Dios, para así ser purificados de adentro para afuera. Sí, el agua que nos echamos cuando nos bañamos, cuando nos lavamos, ¿sí? Nos quita la tierra que se nos pega, pero no nos quita todas las influencias del mundo que vienen a nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, por medio de los diferentes medios en los que acostumbramos a estar metidos todo el tiempo. Y esas contaminaciones a veces vienen, y lo único que se necesita es una semillita muy pequeña que caiga por accidente en nuestra vida, y no nos damos cuenta, y de repente empieza a germinar, empieza a crecer, y vemos las hierbas. Si yo tengo mucho cuidado con mi pasto de enfrente de la casa, atrás ni pasto tengo. A un lado saqué todas las hierbas, pero tengo mucho cuidado de que no salgan hierbas. Y de vez en cuando veo una hierba, lo que hago, voy y con el dedo trato de agarrar hasta la raíz y sacarla para que el pasto se mantenga puro pasto, ¿sí? Y a veces me pregunto, ¿de dónde salen estas cosas? ¿De dónde salen estas hierbas? Yo no estoy sembrando hierbas. Yo no veo que mi vecino venga y siembre hierbas. ¿Saben qué? Cuando el viento viene y sopla,
en el viento vienen muchísimas semillas de hierba que ni siquiera nos damos cuenta y van y caen en el pasto y se meten y se llegan a la tierra y empiezan a brotar. A veces así sucede. No es que nosotros lo andemos buscando, aunque muchas veces debemos admitir que sí, pero a veces no es que nosotros lo andemos buscando, es que andamos en el mundo. Estamos en el mundo. Constantemente se nos está bombardeando con diferentes medios, con cosas que nosotros ya ni queremos ni deseamos, pero ahí están. ¿Sí? Y si no tenemos cuidado, esas semillitas van a caer sin darnos cuenta y van a germinar y van a producir hierbas. Pero lo que debemos hacer es, en cuanto nosotros las vemos que están brotando, ¿qué debemos hacer? Es entrar y sacarlas desde la raíz. ¿Sí? Y hay veces que se aferran a no salir, ¿no es cierto? Hay veces que las trato de arrancar y en vez de arrancarlas se rompen y la raíz queda ahí enterrada. ¿Saben qué? Yo no me doy por vencido. Yo voy a agarrar un desarmador o algo y le escarbo allá alrededor y lo saco todo. Eso es lo mismo que debemos hacer en nuestra vida espiritual. Eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Ok, arranqué la parte superior de la planta, pero ahora tengo que buscarlo en dónde está la raíz y sacarlo desde la raíz para no adoptar las costumbres de este mundo. Si cuando estamos pasando por dificultades no debemos fijarnos de nuevo en lo grande que estas son, debemos fijarnos en lo grande de nuestro Dios, tratar de buscarlo con un corazón puro. Ahora, el profeta Ezequiel, fíjense nada más, el profeta Ezequiel nos muestra la razón de por qué Dios se miraba tan pequeño delante de los israelitas y el faraón se miraba tan grande. Sí, porque para ellos, me imagino yo que al haber hecho lo que Dios le dijo a Moisés que les dijera que hicieran, y al ver que Faraón dijo, no los voy a dejar ir, y es más, están ahí de flojos y tienen mucho tiempo y por eso quieren adorar a Dios, así es que les voy a dar tareas más difíciles, han de haber visto a Faraón crecer, ¿sí? Y a Dios hacerse bien chiquito. Porque eso es lo que tiende a suceder. El problema crece y Dios se hace así de chiquito. ¿Sí? Porque nuestro problema es diferente a cualquier otro problema. Pero escuchen por favor, o más bien lean conmigo la explicación que Ezequiel da acerca de por qué esto estaba pasando en ellos. En Ezequiel capítulo 20, los versículos 5 al 9, Dios hablando aquí dice: y diles de mi parte, hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle un juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos. Bajo juramento les dije: yo soy el Señor su Dios. Ese día levanté mi mano y les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que les había provisto, a la tierra más hermosa de toda la tierra, tierra que fluye con leche y miel. Noten, el Señor aquí le está recordando, a través de Ezequiel, le está recordando al pueblo de Israel ahora siglos después. Acuérdense cuando yo les hice esa promesa, acuérdense cuando yo les dije, acuérdense cuando les dije que lo que había preparado para ustedes, acuérdense. En el versículo 7 sigue diciendo: ese día les dije, cada uno de ustedes debe alejarse de sus hechos repugnantes y no contaminarse con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Detengámonos ahí un momento. Noten lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel: sepárense, santifíquense. ¿Sí? Dejen de hacer todas las cosas repugnantes que han estado haciendo, porque han estado siendo influenciados por los egipcios. Dejen de seguir a sus dioses, dejen de comportarse como ellos, dejen de ver las cosas como ellos los ven. ¿Sí? Y yo los voy a llevar, yo los voy a sacar de Egipto, yo voy a quitarles la servidumbre y los voy a llevar a esta tierra que les he preparado. Esa tierra que Él dice que es la mejor de toda la tierra, que fluye con leche y miel. Pero, noten el versículo 8. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No se alejaron de sus hechos repugnantes, ni se apartaron de los ídolos de Egipto. Entonces les dije que allí en Egipto desahogaría mi enojo sobre ellos para calmarme. El Señor les dijo: saben que si no me obedecen, yo voy a castigarlos. Por favor, no me hagan castigarlos, no me hagan hacer algo que no quiero hacer. Yo quiero liberarlos, pero tienen que hacer lo que yo les digo para que lo pueda yo hacer.
Pero Dios, siendo el Dios misericordioso que es, noten lo que dice en el versículo 9: sin embargo, actué en su favor y los saqué de Egipto, para que ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y las cuales me conocían, mi nombre no quedara en entredicho. Noten lo que hizo el Señor por amor a su nombre. Sí, Moisés fue y les dijo: esto es lo que dice el Señor y esto es lo que va a hacer. Y ellos dijeron: ok, vámonos, hay que arrancarnos. Pero cuando las cosas no salieron como ellos quisieron, ¿qué hicieron? Achicaron a Dios y miraron a Faraón bien grandote, y creyeron que Dios no estaba con ellos, y creyeron que Dios les había causado más dolor en lugar de sacarlos de su problema. Sí, a veces es el corazón que nosotros mismos podemos tener. Aquí Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de los egipcios, de los que los estaban oprimiendo, así como a veces nosotros como cristianos confiamos en los métodos y en los dioses de este mundo que nos quiere oprimir, que nos quiere hacer que achiquemos a Dios, que nos quiere hacer que veamos a Dios con ojos de duda, con un corazón lleno de preguntas acerca de por qué y cuándo y por qué dejas que esto suceda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es por lo cual ellos no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés. La razón por la cual Dios no juzgó a Israel en ese tiempo era porque había naciones entre ellos, entre los que ellos habitaban, que sabían lo que Dios le había dicho a Moisés, y porque su nombre no quedara en entredicho, les cumplió las promesas a pesar de lo que ellos estaban haciendo. Sí, él no quería profanar su nombre entre los gentiles. Sí, yo creo que eso a veces sucede también con nosotros como cristianos. Sí, a veces nos hacemos a la manera del mundo, a veces adoptamos ciertas costumbres del mundo, y como no nos pasa nada, pensamos: quiere decir que Dios está bien con ello, quiere decir que a Dios no le importa, quiere decir que esto que yo estoy haciendo no ha de estar incluido entre aquellas cosas del mundo en las que Dios me dice que no me meta. ¿Sí? Pero no es por eso. No es por eso, es porque hemos proclamado a los cuatro vientos que somos cristianos. Hemos proclamado a los cuatro vientos que Dios nos protege y nos guarda. Hemos proclamado a los cuatro vientos que Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro sanador, etcétera, etcétera. Y por amor a su nombre, porque no quiere que los gentiles, los incrédulos vayan a maldecir su nombre, nos mantiene a veces protegidos hasta que no encuentra otra manera de corregirnos más que con mano dura, y entonces sí, agárrense. Y no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar a ese punto. Queremos ser lo contrario de lo que los israelitas hicieron. Si el Señor nos está diciendo: esto es lo que debes hacer, entonces esto es lo que vamos a hacer. Sí, porque no queremos que esto nos pase a nosotros. Y si nos conformamos a este mundo y no renovamos nuestro entendimiento y empezamos a ver los métodos y filosofías del mundo como más válidas, más lógicas y poderosas que las que Dios nos presenta en su palabra, caemos en el mismo error que ellos. Y sucede. Sí, pero noten de nuevo aquí, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando con los israelitas, esto no disuade a Dios de seguir el plan que Él ha puesto en marcha. Sí, Dios no dice: ay, Moisés, lo siento, no sabía que Faraón se iba a enojar tanto y que les iba a dar más cargas todavía. No sabía que Faraón los iba a hacer sufrir más todavía. Están sufriendo mucho. ¿Sabes qué? Ya no vayas con Faraón a decirle nada. Yo voy a buscar otra manera de salvarlos, de sacarlos de Egipto, para que no vayan a seguir sufriendo. ¿Saben qué? Dios no hace eso. Él escucha la queja de Moisés, sabiendo que los israelitas se quejaron con él, y le dice: ok, ya dijiste lo que tenías que decir, ya te quejaste, ok, ahora el plan sigue. Tú solo haz lo que yo te estoy diciendo que hagas y sigue con el plan establecido. Curioso Dios, ¿no? Nosotros como padres, a veces con nuestros hijos hacemos todo lo contrario, ¿no es cierto? Si algo les está causando dolor, si algo les está causando dificultad, si algo no les está cayendo muy bien, tenemos la tendencia a cambiar las cosas para que la situación sea más placentera para ellos. ¿Saben que Dios no es como nosotros? Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Sí, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros.
Y si es necesario que pasemos por un poco de sufrimiento aquí en la tierra para perfeccionar nuestras almas, para mantener viva la esperanza, para mantenernos dependiendo de Él, lo va a hacer. Pero no por egoísmo, no por vanidad, lo está haciendo por nuestro bien, porque al fin de cuentas los que vamos a salir ganando vamos a ser ¿quién? Nosotros mismos. Por eso en el versículo 10 de Éxodo 6 sigue diciendo: entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: ve y habla con Faraón, el rey de Egipto, y dile que deje ir de su país a los hijos de Israel. Otra vez lo mismo, otra vez las mismas palabras, otra vez el mismo mandamiento. No cambió nada. Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que él sin éxito le había dicho ya a Faraón en Éxodo 5, 1 y 2. ¿Sí? Ve y dile lo mismo. El plan no ha cambiado. Lo que yo voy a hacer no ha cambiado. Tú simplemente haz lo que yo te digo. Moisés sintió, o vamos a ver, que esta estrategia ya le había fallado una vez. Así que no había ningún sentido en repetirlo, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía volver a hacer lo mismo? No había funcionado la primera vez. Y si esta estrategia no había funcionado ni con los hijos de Israel, entonces ¿cómo voy a usar esta misma estrategia con Faraón? No va a funcionar. No va a servir de nada. Es el pensamiento de Moisés. Es el pensamiento de nosotros también, ¿verdad? A veces voy a volver, lo mismo, Señor, otra vez. Voy a volver para que me vuelvan a herir, para que me vuelvan a lastimar, para que me vuelvan a hacer menos, para que me vuelvan a echar pestes, para que... ¿Otra vez, Señor? ¿Sabe que si el Señor dice otra vez, qué debemos hacer nosotros? Otra vez. Y cuántas veces Dios diga otra vez, ¿verdad? Hay un dicho muy popular que a menudo se le atribuye a Albert Einstein, pero que él nunca dijo. Y en realidad, si examinamos bien este dicho, no es cierto. Ese dicho dice lo siguiente, y debo confesar que yo mismo lo he usado, ¿ok? Porque filosóficamente y humanamente suena como la verdad, suena muy bien, pero en realidad no tiene nada de veracidad en ello. El dicho dice así: la definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. ¿Alguien lo ha escuchado ese dicho antes? ¿Sí? Se le atribuyen a Albert Einstein. Einstein jamás lo dijo, ¿sí? Y uno tiene la tendencia a decir: oye, pues suena bien, ¿verdad? Si no funciona la primera vez, entonces ¿para qué volver a intentarlo? ¿Verdad? Ya traté de ser el esposo más amoroso del mundo y no funcionó, y no lo voy a volver a intentar. Ya traté de ser la esposa más sumisa del mundo, no me funcionó, no lo voy a volver a intentar. ¿Para qué? Como dice mi papá, siempre me sale el tiro por la culata, ¿verdad? Pero esa no es la cosa. La cosa es que si Dios dice que lo hagamos, ¿qué debemos hacer? Hacerlo. Y si Dios dice que esa es la fórmula que debemos de seguir y que si lo hacemos va a funcionar, ¿qué debemos hacer? Hacerlo hasta que llegue a su conclusión lógica y podamos comprobar que lo que Dios dice es lo mejor y que Él tiene la razón, ¿sí? Y de nuevo, cuando escuchamos la definición de la locura, es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Suena muy bonito, suena muy bien, suena muy lógico, suena apetecible, suena como que, bárbaro, si lo dijo Albert Einstein, entonces tiene que ser cierto, ¿verdad? De ahí la razón de renovar constantemente nuestra mente. Porque el hombre, esto que acabo de decirles, le parece racional y lógico. Pero para Dios, el mandar a Moisés a hacer lo mismo otra vez, no lo estaba haciendo para que perdiera su tiempo. Lo estaba haciendo porque esperaba que Moisés lo obedeciera. Moisés lo obedeciera. Moisés quería renunciar después de su primer intento de la misión que había aceptado de parte de Dios. Dios lo que quería hacer era lidiar con el corazón de Moisés para que Moisés estuviera listo para lidiar con todos los desalientos y problemas que vendrían más adelante cuando el pueblo de Egipto finalmente el pueblo de Israel finalmente saliera de Egipto.
Porque el problema principal de Moisés no iba a ser sacarlos de Egipto. Eso iba a ser, finalmente iba a ser fácil, como lo vamos a ver la semana que entra. El problema era mantener unido al pueblo y mantener enfocado al pueblo en Dios para llevarlos a la tierra prometida. Y ahí es en donde un viaje que debió haber durado 11 días a pie, duró 40 años. Y eso a veces sucede con nosotros también. Dios nos da la manera más fácil, más directa de hacer las cosas. Pero nosotros encontramos estorbo, nosotros encontramos vallas, nosotros encontramos problemas en eso y tenemos la tendencia a querer darle la vuelta. Cuando nosotros le sacamos la vuelta a lo que Dios nos está mandando que hagamos, lo único que estamos haciendo es alargar el proceso y alargar el camino que teníamos que seguir para alcanzar el objetivo. Con Dios es la manera de Dios, porque Él es Dios, y los únicos que sufrimos las consecuencias por no hacer las cosas a la manera de Dios somos nosotros. Entonces Dios estaba usando todo esto para preparar el corazón de Moisés para todo lo que iba a tener que sufrir más adelante. Dios estaba construyendo, por así decirlo, estaba fortaleciendo la resistencia en Moisés, la habilidad de mantenerse en el plan de Dios, aun cuando pareciera que no iba a funcionar. ¿Y saben cómo se le llama a esto? A esto se le llama fe. A esto se le llama soportar y esperar pacientemente en el Señor. Eso es lo que es la fe. A pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las cosas que nos quieren estorbar, seguir adelante en el camino que Dios nos ha trazado. Y no decir, ya lo hice una vez y no funcionó. No. Si Dios nos está diciendo que este es el camino, ese es el camino que vamos a dar hasta que funcione. Debemos de darlo con pasos de fe. ¿Sí? Leí una cita de uno de los, hay una conferencia para misioneros en Murrieta ahorita. Y uno de los conferencistas se llama Greg O'Pien, ha predicado aquí en nuestra iglesia, es muy buen amigo de nuestro pastor Brian Newberry. Y él dijo algo bien curioso, hablando con una gran cantidad de misioneros que están en Murrieta ahorita de todo el mundo, hablando de dar pasos de fe, hablando de obedecer a Dios y dar esos pasos de fe. Dijo algo así: si tú estás convencido de que Dios te está diciendo algo y tú das el paso de fe y no funciona, échale la culpa a Dios y vete a comer pollo. Échale la culpa a Dios y vete a comer pollo. ¿Saben qué estaba diciendo con eso? No vas a comer pollo. Porque si tú das ese paso de fe, de acuerdo a como Dios te dice que lo des, va a funcionar. Va a funcionar. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Y no podemos darnos por vencido. ¿Sí? En el versículo 12 sigue diciendo ahí en Éxodo 6. Pero Moisés, y me encanta la versión Reina Valera contemporánea aquí, dice: pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió. En el hebreo la palabra es paniim, y quiere decir se le puso enfrente al Señor, ¿verdad? Se le puso así enfrente, así como cuando nuestros hijos adolescentes se nos ponen enfrente así. Y si me voy, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Así Moisés también, como adolescente maleducado, se le puso delante de Dios y le respondió: como sabes, los hijos de Israel no me hacen caso. Entonces, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo soy torpe de labios? El Señor, le dice en el versículo 13, habló con Moisés y Aarón y les dio una orden. Y noten, para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, tenían que sacar de Egipto a los hijos de Israel. Donde Moisés se le puso enfrente, no creo yo que en una manera irrespetuosa, no creo yo que en una manera en la que se quería agarrar a trancazos con el Señor. Digo, hubiera sido inútil, hubiera sido tonto, necio de su parte. Pero si tú sabes que ni los hijos de Israel me quieren hacer caso, ¿tú crees que me va a hacer caso el faraón solamente porque voy a decirle otra vez? ¿Sí? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Esta orden es para los hijos de Israel, esta orden es para Faraón, esta orden es para ti. Tienen que sacar de Egipto a los hijos de Israel. ¡Bum! Punto y aparte.
No más alegatas, no más dudas. La cosa estaba clara. No había duda de lo que Dios quería hacer. No había duda tampoco acerca de a través de quién lo quería hacer. Era muy claramente que iba a ser a través de Moisés. Y tampoco había duda acerca de cómo lo iba a hacer. Lo único que se requería era que su siervo escogido hiciera ¿qué? ¿Alguien me puede decir qué? Que obedeciera. Que obedeciera. Eso era lo único que necesitaba. Eso era lo único que hacía falta, que su siervo escogido obedeciera. Y nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos que Moisés obedeció con muchos problemas y a veces a regañadientes, pero obedeció y sabemos cuál fue el resultado, aun cuando tuvo que haber un gran desvío para que llegaran a donde iban a llegar. Entonces lo que necesitaba, lo que quería Dios, lo que requería Dios de su siervo escogido era que obedeciera sus instrucciones. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios requiere también de cada uno de nosotros de nuestra obediencia para Él poder hacer las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero tenemos que ser obedientes aún en lo más poco, aún en lo más pequeño, aún en lo más insignificante. Tenemos que ser obedientes a Él. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de cuando el Señor le dijo a Saúl que fuera con los amalecitas y acabara con todo? ¿Sí? ¿Y se acuerdan ustedes que Saúl desobedeció? ¿Y se acuerdan ustedes que decidió guardar de lo más gordo, de lo mejor, etcétera, etcétera, para presentarlo como sacrificio al Señor? ¿Se acuerdan ustedes también, estoy seguro, de cuando vino Samuel a decirle que qué onda, que se había cumplido con lo que el Señor le había dicho? Y dijo, sí, al pie de la letra, hasta lo último lo cumplí. Y Samuel dice, entonces, ¿qué es ese balido de ganado que estoy escuchando? Te dijeron que mataras a todo, que no te guardaras nada. Y dijo, oh, es que el pueblo quiso que guardáramos de lo mejor para presentar sacrificios delante del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Samuel a Saúl? En 1 Samuel 15, en el versículo 22, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. ¿Saben que todo está muy bien cuando cumplimos con nuestros deberes religiosos para con Dios? Está muy bien que vengamos a la iglesia, está muy bien que leamos nuestra Biblia, está muy bien que oremos, está muy bien que ofrendemos, está muy bien que sirvamos. Pero si todo eso no va acompañado de una obediencia total a lo que la palabra de Dios es, entonces lo único que estamos haciendo es lo mismo que Saúl estaba haciendo. Presentar sacrificios que Dios no iba a recibir porque no iban acompañados de obediencia. Y lo que Samuel está diciendo aquí, para el Señor, para Dios, importa más que le obedezcas, a sus palabras, que le presentes sacrificios. Y sabemos qué le sucedió a Saúl, ¿verdad? El reino le fue arrebatado y le fue dado a David. ¿Saben qué, mis hermanos y hermanas? La obediencia a Dios no es, ¿cómo lo puedo llamar? No es algo que debamos escoger o que podemos escoger si vamos a hacer o no. La obediencia a Dios es algo que debemos hacer. Nos diga nuestro corazón que lo hagamos o no. Pensemos nosotros que suena lógico o no. No importa lo que nosotros pensemos acerca de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Lo que importa es que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Y si no lo hacemos, cualquier sacrificio que presentemos delante de Él no es de su agrado. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Muchos vendrán en aquel día y van a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Te escuchamos predicar, conocemos tus enseñanzas, hicimos milagros, hicimos todo eso en tu nombre. ¿Y qué dice? En ese día les voy a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque no hicieron mi voluntad, hicieron lo que ustedes quisieron. De nada les va a servir. Estamos en el principio de un año nuevo y todo el mundo quiere saber el secreto para que este próximo año sea próspero. Todo el mundo quiere saber el secreto para que este año sea lo mejor. Todo el mundo quiere saber qué se puede hacer este año para tener abundancia en todo. ¿Quieren que les diga el secreto de cómo poder tener esa clase de año?
Busquen en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Esto quiero que lo lean en sus Biblias. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero ustedes lo van a leer en Reina Valera 60. Pero es muy similar lo que vamos a leer. Así es que vamos a leerlo. Ustedes síganlo con su vista y yo voy a leer lo que dice aquí mi Biblia. Deuteronomio capítulo 28, comenzando con el versículo 1. Moisés escribió lo siguiente: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Noten, ahí está la primera prosperidad. Vamos a ser exaltados por Dios. Vamos a ser puestos sobre todas las naciones de toda la tierra. ¿Cuáles pudieran ser nuestras naciones de las que podemos aplicarla a nuestra vida aquí? Pudieran ser nuestros vecinos, pudiera ser en nuestro trabajo, pudiera ser en nuestra escuela, etcétera, etcétera. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros ponemos en práctica los mandamientos que Dios nos da para cumplirlos, el Señor, nuestro Dios, nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Noten por favor las palabras que dice ahí. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Escuchen, piensen en esas palabras. No voy a tener yo que ir a buscar esas bendiciones. No voy a tener que ir yo a trabajar por esas bendiciones. No voy a tener yo que hacer cierta fórmula para que esas bendiciones, para poder obtener esas bendiciones. Esas bendiciones van a venir sobre mí y me van a alcanzar. ¿Sí? Es como un león que va correteando a una gacela y que cae encima de la gacela. Así las bendiciones como león van a venir detrás de nosotros, van a correr tras de nosotros y nos van a alcanzar. ¿Sí que? Si ponemos por obra todos los mandamientos que nuestro Dios nos ha dado, ¿sí? Para cumplirlos, ¿sí? Resultado de ello, versículo 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En nuestro tiempo no tenemos vacas, no tenemos ovejas, no tenemos rebaños, no tenemos este tipo de cosas, pero tenemos trabajo, tenemos una carrera, estamos buscando educación en alguna institución de educación superior, tenemos planes, etcétera. Todas esas cosas van a ser bendecidas. En el versículo 5 sigue diciendo: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Versículo 8: el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado, siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. ¿Se fijan la importancia de la obediencia? ¿Se fijan en qué gran estima tiene el Señor la obediencia? El seguir sus caminos, ¿sí? El andar en ellos. Versículo 10 sigue diciendo: todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. En el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Oh Señor, que se haga realidad en mi vida eso. Ya quiero pagar mi casa y olvidarme de la hipoteca. ¿Se fijan? No, te van a venir a pedir prestado a ti, pero tú no vas a tener que pedir prestado a nadie. Tú vas a ser la persona bendecida. Tú vas a tener todas las cosas que todo el mundo desea. En el versículo 13 sigue diciendo: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de ¿cuántas? De
todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Noten por favor la importancia de la obediencia. Si siguen leyendo ese capítulo, después del versículo 14 vienen las consecuencias de la desobediencia. Se los dejo de tarea y la semana que entra platicamos acerca de ello si quieren. Pero noten por favor el producto de la obediencia. Todos hablamos de próspero año nuevo, y que el año nuevo te traiga esto, y que el año nuevo te traiga salud, y que el año nuevo te traiga prosperidad, que el año nuevo te traiga carro nuevo, y que el año nuevo te traiga casa nueva, y que el año nuevo te traiga recámara nueva, y que el año nuevo todos lo queremos nuevo porque es año nuevo, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva. Dios quiere lo mismo para nosotros, pero no lo quiere con la fórmula de declárelo y agárrelo, o con la fórmula que traen los evangelistas de la prosperidad. Lo quiere dar por medio de nuestra obediencia a Él y de seguir sus preceptos, de seguir sus mandamientos, de seguir sus caminos. Porque entonces se nos va a agregar a nuestra vida, pero no va a venir con dolor, ni con preocupación, ni con ese amor que le tenemos a veces a las cosas, que si lo perdemos, ¿qué va a pasar? Sino que sabemos que Dios nos lo dio y Dios nos lo puede quitar cuando quiera, y vamos a estar en paz con Él. Porque Él puede dar y quitar como Él quiera. Oía a un pastor una vez decir: todas las cosas que Dios nos dé las tenemos que mantener en mano abierta, para que Él ponga y quite de acuerdo a su voluntad. Lo que pasa es que a veces Dios pone y nosotros, y luego sacamos la mano otra vez, ¿verdad? Y Dios pone y nosotros, y andamos con las bolsas así llenas, pero queremos más. Y no se trata de eso. Se trata de que Dios supla nuestras necesidades. Si busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sucederá? Todo lo demás será añadido. Sí, la obediencia. Dios le había dicho lo que iba a hacer, Dios le había dicho cómo lo iba a hacer, Dios le había dicho que lo iba a hacer a través de Él. No había cambio en el plan, las circunstancias no iban a cambiar la mente de Dios, las circunstancias no iban a cambiar el método que Dios iba a usar. Dios iba a seguir adelante con su plan, porque el plan de Dios era perfecto, así como el plan de Dios para nosotros es perfecto también. Ahora en los versículos 14 y siguientes nos habla acerca de los jefes de familia, de los antepasados de los israelitas. Menciona a Rubén como el primogénito, ¿verdad? Menciona a Simeón, el segundo en el escalafón, y luego menciona a Leví, que es precisamente de donde nació Moisés. Y empieza a mencionar un montón de nombres que probablemente no los vaya a pronunciar bien, y que ustedes se van a reír de mí, y se los dejo de tarea también para que lo vean. Pero menciona 3 en particular que quiero que presten atención. En el versículo 17 a Gersón, en el versículo 18 a Coat, en el versículo 19 a Merari. Ellos eran de la tribu de Leví, de la misma tribu de la que eran Aarón y Moisés. Eran las familias principales, ¿sí? Y cuando ellos construyan el tabernáculo, ¿sí? Ellos van a ser parte de aquellos que iban a dar unos servicios específicos en el tabernáculo. Y vamos a ver más acerca del tabernáculo cuando lleguemos a los capítulos 25 y siguientes. Los versículos 20 y hasta el 25 también sigue hablando ahora de la familia inmediata de Moisés y Aarón. A Mirán, su padre, Jocabed, la mamá de ellos, y vemos ahí en el versículo 20 que ella dio a luz a Aarón y Moisés. Y luego sigue hablando de los hijos de Izar, o los hijos de Izar, que fueron Coré, de quien a veces leemos en los Salmos. Uziel tuvo a Misael y a Elzafán y Sitri, y Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná, Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés.
Y ya me perdí aquí, Finés. Estos son los jefes de los antepasados de los levitas según sus familias. Y es importante porque, de nuevo, como les digo, Aarón y Moisés eran levitas, y esa fue la tribu a la que se le encargó el sacerdocio. Entonces, por eso Moisés es uno de los principales, de los primeros sacerdotes del pueblo de Israel, con Aarón y los hijos de Aarón. Luego en el versículo 26 dice: a este Aarón y este Moisés el Señor les dijo: saquen de Egipto a los hijos de Israel en orden de batalla. Estos, Moisés y Aarón, fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo, versículo 29, una vez más: yo soy el Señor. Habla con Faraón, rey de Egipto, y repítele todo lo que yo te he dicho a ti. Noten, el plan de Dios no cambió. Dios no cambió su opinión. Dios no cambió su manera de ver las cosas. Saben que Dios no tiene por qué cambiar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestros métodos no están alineados con los de Dios, ¿qué va a ser más fácil? ¿Alinear a Dios con nuestros métodos o alinearnos nosotros a los métodos de Dios? Alinearnos nosotros a los métodos de Dios. Entonces, ¿por qué tratamos tanto de cambiar, de ayudar a Dios a que cambie de parecer? Señor, esto no está funcionando, por favor, ¿no puedes intentar otra cosa diferente? Señor, ya estoy cansado de seguir haciendo las cosas así. No podrás darme una manera diferente de hacerlo. No habrá otra manera, no habrá algo diferente. ¿Saben que no tiene nada malo preguntar, hacer esas preguntas? Nada de malo. Mismo Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también nosotros, oye, Señor, ¿habrá otra manera? ¿Habrá otra manera que no sea amarla como tú amaste a la iglesia y te entregaste a sí mismo por ella? ¿Habrá otra manera, Señor, de que no implique someterme a Él como a ti en todo? ¿Habrá otra manera, Señor, de lidiar con los problemas con mis hijos? ¿Habrá otra manera que no sea seguir los mandamientos al pie de... Habrá otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras no me digas que hay otra manera, mientras no me señales una manera diferente, mientras no me señales un camino diferente, voy a seguir tus mandamientos, voy a seguir tu manera. Se pensaría que después del versículo 29 veríamos a Moisés agachado y decir: ok, Señor, como Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo: echa la red del otro lado, ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo: ya estuvimos pescando toda la noche y nada sucedió, pero porque tú me dices que lo haga, la voy a echar del otro lado. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan lo que sucedió? Sacaron cantidad de peces que necesitaron otra barca que les ayudara, ¿verdad? Yo esperaría que Moisés dijera: ok, Señor, ¿quieres que vaya con Faraón otra vez? Ok, voy a ir a decirle. Yo sé que no va a funcionar, pero porque tú me lo dices. Pero noten lo que dice: pero Moisés se encaró con el Señor y le respondió: como sabes, yo soy torpe de labios, así que ¿cómo va a hacerme caso el Faraón? Una vez más, otro pretexto. Ahora soy torpe de labios, no hablo bien, soy tartamudo, ¿okay? No me va a tomar en serio. Pero no dice: pero porque tú dices, voy a ir y decirle. La semana que entra vamos a ver lo que sucede. Y vamos a ver cómo Moisés empieza a ver la mano de Dios moverse. Y vamos a ver cómo se empieza a llenar también de seguridad por lo que ve. Pero al mismo tiempo así como que: ay, nanita, ¿verdad? Cento medio. Pero vamos a ver que se somete y Dios hace a través de él lo que él dijo que iba a hacer. ¿Ok?